tenemos al economista Henry Hebrard. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido a Voz Expertina. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acceder. Mi nombre es Hernán Paredes y me acompañan Cristian Mota y Vicente Bengoa, hijo. La pregunta obligada, Henry, es la aprobación o iniciar por la aprobación del presupuesto general del Estado para el año 2022 por más de por no recuerdo bueno, 1.214.000.000.000 de pesos. Y hay cosas de este presupuesto que a mí me llaman la atención, como por ejemplo, que tiene un déficit presupuestario, o se consideró un déficit presupuestario parecido al que teníamos en el año 2019, es decir, al año o a la época prepandemia. Y yo estoy viendo en países como Estados Unidos y otros que están aprobando paquetes económicos especiales para estimular la economía a través, por ejemplo, de la construcción de masiva de infraestructura, que es la vieja escuela de John Maynard Keynes. El gobierno tiene que gastar cuando tú quieres estimular la economía, pero yo no estoy viendo eso aquí en República Dominicana. De hecho, la ejecución de inversión pública de este año ha sido la más baja de la historia. Y yo esperaba que para el presupuesto 2022 se viera algún tipo de plan, como estamos viendo en Estados Unidos, para estimular la economía dominicana. ¿Estoy errado o tú tienes una visión parecida a esta? Mira, primero hay que ver que efectivamente que estamos cerrando el año con cifras completamente diferentes a cómo se proyectaba, ¿no?, en el presupuesto 2021. Y para eso hay varias razones, ¿no? Y entre otras, el momento cuando se prepara el presupuesto 2021, que es este periodo que es el tercer trimestre del año pasado, con una transición política y había todavía mucha incertidumbre, ¿no?, sobre el tema del COVID. Por dicha, tanto la economía mundial como más especialmente la economía dominicana ha tenido una recuperación, inclusive el mismo sector turismo, mucho más fuerte y rápida de lo previsto. Solamente para dar un par de cifras, se proyectaba inicialmente un crecimiento de apenas un 5% en el presupuesto y vamos a cerrar el año con un crecimiento del 11%, que si esto lo compaginamos con el hecho de que en vez de depreciarse el peso dominicano frente al dólar, se proyectaba en el presupuesto cerrar el año con una tasa de cambio de 64 por 1, que por dicha no sucedió así, porque entonces el tema de la inflación es aún más difícil de manejar. Eso ha hecho de que la economía en dólares se proyectaba en el presupuesto no recuperar nada este año en términos de dólares, o sea, cerrar el año con una economía debajo de los 80.000 millones de dólares, y ahora vamos a cerrar este año entre 92 y 93.000 millones de dólares, o sea, un nivel por encima de donde estaba la economía en el 2019. Entonces, esto obviamente ha provocado un crecimiento extraordinario de los ingresos, muy por encima de lo que había en el presupuesto. Como del lado del gasto, había algo bueno y algo malo. El lado bueno es que del lado del gasto corriente hay una serie de gastos que se ha logrado dejar de hacer. Entre otros, se ha logrado renegociar una parte del pago de la deuda. Ahí hubo un ahorro de casi 20.000 millones de pesos en el pago de los intereses. Pero, como muy bien lo mencionaron, algo que te ayuda del lado fiscal, pero que no está, vamos a decir, que no es correcto, es que ha habido un atraso considerable en la ejecución del gasto público del lado del gasto de capital.
por lo Exacto. menos durante todo el periodo que fue hasta el mes de agosto. A partir del mes de septiembre ya se ve que el ritmo promedio de gasto de capital anda entre 10 y 13 mil millones de pesos, que vamos a decir es un nivel ya más acorde con lo que es el nivel de un presupuesto. Ahora, usted tiene toda la razón, que uno de los puntos fundamentales para el año que viene y para terminar de recuperar los empleos que falta recuperar es que efectivamente la ejecución del gasto público, del lado de inversión pública, no refleje el mismo atraso que tuvimos este año, porque ahí no estamos hablando y no hay que hablar de ahorro. Hubo un atraso y ahí nadie busca ahorrar en el gasto de capital, porque el gasto de capital te permite movilizar la economía. Entonces, hubo todo este conjunto, ¿no? Muchos ingresos muy por encima de lo previsto, gastos por debajo de lo que estaba previsto. Entonces, vamos a cerrar el año con un nivel de déficit fiscal probablemente atípico y que inclusive la proyección de ingresos que se tiene para el año 2022, yo me atrevo a pensar, yo voy a hacer los cálculos de fin de semana, de que se va a aprobar un presupuesto, porque no se modificó el presupuesto, el proyecto que se ha presentado a principios de septiembre, o a finales de septiembre, que realmente la proyección de ingresos está muy por debajo de lo que serían los ingresos que se vayan a lograr el año que viene. Interesante. Mire, el gobierno actual parece ser que porque viene de mucho del sector privado, del sector empresarial, como usted bien señala, está hablando mucho de ahorro, está usando un lenguaje de eficiencia, de Inversión ahorro de privada. dinero, de inversión privada, porque parece ser, pero en la ley de gastos públicos, en el propósito de la nación, no es ahorrar dinero, es utilizar el dinero eficientemente. Comparado obviamente con estos dos últimos años, que han sido 2 años atípicos, y de justamente viendo este lenguaje de que vamos a ahorrar y al no, obviamente por razones políticas, no se aprobó o no se plantearon lo de la reforma fiscal. ¿Usted cómo está viendo lo de este nuevo presupuesto? ¿Este próximo año será otro año atípico? ¿Será otro año mejor, más de mayor estabilidad? Porque el principal problema que yo estoy viendo obviamente es la inflación peligrosa, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo entero. Sí, no, definitivamente, mira, el problema de la economía dominicana este año y de la economía global en general es el tema de la inflación, definitivamente. Y esto pudiese significar una revisión a la baja de algunas proyecciones de crecimiento, porque en algún momento los precios altos pueden estar afectando el movimiento económico. Y hay un buen ejemplo de esto aquí ya en República Dominicana, que es el sector de la construcción. La construcción este año se ha mantenido gracias al sector privado. O sea, fue básicamente un esfuerzo de inversión privada, mucho más que inversión pública, como lo discutimos antes, ¿no? Ahora, el incremento tan fuerte que han sufrido todos los principales materiales de construcción hacen que a partir de octubre empieza a frenarse el movimiento por razones obvias. Una gran parte de las obras privadas, cuando vamos a hablar de vivienda, por ejemplo, apartamentos, cuando se empieza a construir la torre, es que ya se han prevendido una cantidad de unidades, pero sobre la base de un presupuesto. Si ahora el costo de la obra es 30-40% más caro que lo que se había proyectado cuando se empezó a prevender, entonces el que está construyendo tiene una sola salida: o aceptar de perder toda la ganancia si sigue haciendo la construcción rápidamente, o tratar de pensar o tratar de esperar que vuelvan a bajar los precios de los materiales para poder terminar y entonces entregar con bastante atraso. Entonces, ustedes ven que en el mes de octubre, de acuerdo al dato del Banco Central, el crecimiento del sector construcción fue apenas de 1.2 o 1.4%, que es muy bajo. Es muy bajo. Entonces, esto puede estar
afectando, ¿no? No afectó más el tema de la inflación porque tuvimos, y también eso fue suerte relacionada con el COVID en este caso, que las remesas tuvieron un comportamiento absolutamente excepcional y relacionado, por supuesto, con los programas federales en los Estados Unidos. Y ya sabemos que esos programas o ya se han eliminado o están por eliminarse, y es muy probable que el año que viene el monto de las remesas esté más bajo que las remesas que estamos recibiendo este año. Ahora, al mismo tiempo, el turismo, que ya se recupera a partir de octubre, vamos a cerrar el año con una caída de un 30% para el total del año. Ya en el 2022, todo deja indicar, a menos que haya una recaída por el COVID en todos los países que nos mandan turistas, vamos a tener el mejor año de la historia del turismo en la República Dominicana, que eso pudiese compensar a nivel macro, ¿verdad? La cantidad de remesas que se van a recibir de menos. Ahí sí el problema es que a nivel micro, a nivel de la gente de a pie, la gente que va a dejar de recibir remesas no son la gente que van a recibir el dinero que no se recibe este año por el turismo. Entonces, va a ser interesante ver cómo se desempeña el año que viene, que va a ser un año ya un poco más normal, y que ahí nuevamente habrá de ver cómo compararlo con el 2021, que es un año completamente atípico, el 2020 es un año completamente especial, y todavía tendríamos que probablemente ir comparando más con un año como el 2019, que fue probablemente el último año normal antes de esos 2 años 2021 que han sido completamente marcados por el COVID. En otro tema, y ya esta parte económica, y es hablar, por ejemplo, de la decisión o del acuerdo que hizo el presidente y sobre esta negociación de los peajes de la autopista, y esto va más orientado a la parte nordeste, el impacto económico que generaría en esta zona, sobre todo en la negociación, y qué traerá, o si usted tiene la información, qué traerá esta negociación de positiva para esta zona en este impacto. No, definitivamente, mira, entendemos que esta autopista fue a la vez un grave problema para las finanzas públicas, porque mira, dedicarle cada año más de 4.000 millones de pesos a lo que se llamaba el peaje sombra, fue no un subsidio, fue una transferencia de utilidades a grupos empresariales, y yo creo que ya era muy difícil seguir justificando todo eso. Y depende del costo que pudo haber significado, ¿no?, este acuerdo, porque obviamente eso no es gratis. Y yo creo que termina siendo una buena decisión, porque eso permite marcar un antes y un después. Yo sé, y yo he escuchado la conversación de ustedes, de que hay otras vertientes que tienen que ver con todo este tema, que probablemente tienen mucho menos que ver con la economía que con otros temas que no son los temas que yo trato. Entonces yo me voy a mantener en la parte económica, y definitivamente, mira, esta vía es una vía que favorece que haya mayor turismo en la zona de Samaná, Las Terrenas, y también permitir que productores que hay en toda esta zona entre la península de Samaná y Santo Domingo, de tener un mejor acceso, y entonces eso mejora, eso baja los costos de producción, y yo creo que hay que verlo más allá de solamente una vía para el turismo, aunque fue principalmente la idea, y estamos viendo cómo todas esas carreteras han cambiado mucho el intercambio entre las diferentes provincias. Mire, cuando se construyó la autopista entre Punta Cana y Santo Domingo, por supuesto se benefició Punta Cana, pero también se benefició la capital, porque ahora tiene turistas que antes no recibían, porque prácticamente hoy en día cualquier turista que pasa una semana en Punta Cana puede dedicar
mediodía o un día completo a venir fácilmente a la capital para visitar la zona colonial. O sea que esas carreteras son importantes. Fíjense, no es casual. Los romanos lo primero que hacían cuando llegaban a un sitio era construir las vías. Así es. Porque las vías son lo que crean riqueza. Tú construís una vía de acceso, todo el valor patrimonial de todas las propiedades se multiplica por 2, se multiplica por 3. Y a veces cuando evaluamos el costo de una obra y el retorno en la inversión, no estamos viendo esto porque a veces no hemos sabido utilizar eso. Henry, a mí me preocupa el tema de la deuda. Incluso cuando el presidente de la República desistió de la reforma fiscal que se había anunciado, yo dije, caramba, vienen más préstamos. Tengo entendido que la deuda pública a octubre de este año es un 66.6% del Producto Interno Bruto. Y recientemente dos agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's y Fitch Rating, mejoraron la calificación de República Dominicana, pero recuerdo que Fitch Rating decía, le preocupaba un poco el tema de la deuda. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? No, mira, definitivamente, antes del COVID, la deuda pública del sector público no financiero, o sea, la que excluye el Banco Central, ¿verdad? Los certificados, es la más chiquita de las dos, estaba por los 40.000 millones, por el 40% del PIB, brincó hasta efectivamente, mira, el pico más alto fue 60.2% en marzo del 2021, y en los últimos 7 meses ha ido bajando, no tanto porque el monto de la deuda esté bajando, porque está mantenido constante en 47.000 millones de dólares más o menos. Y tiene 7 meses que ya no crece la deuda, porque prácticamente las cosas que entran se compensan con las deudas que se siguen pagando, ¿no? Ahora, como porcentaje del PIB, es cierto que ha venido bajando porque la economía en dólares ha ido recuperando el nivel que tenía antes del COVID. Eso ha permitido que efectivamente prácticamente ha bajado 8% del PIB, que no está mal, 8% del PIB, pero sobre niveles muy altos. Más que ver como porcentaje del PIB, y es ahí cuando tú mencionaste el documento de Fitch Ratings. Fitch Ratings lo enfocó del lado del servicio de la deuda, que cuando tú tienes que dedicar más del 20% de los ingresos al pago de los intereses y más del 40% al servicio completo de la deuda, ya tú estás en zona de turbulencia. Porque efectivamente, mira, si tú empiezas el año y que el 40% de tu presupuesto de ingresos, que ya es relativamente bajo, entonces tú tienes que moverte como Estado con apenas el 60% de algo relativamente bajo, donde además tú no tenías quizás las mejores prioridades y políticas en cuanto a calidad de gasto. Entonces tú no puedes hacer una política social, una política pública, como lo requiere la economía y la sociedad dominicana. Por esto, si bien el presidente tomó la decisión correcta, y eso que miren, si hay alguien que siempre ha abogado por una reforma fiscal, soy yo. Ahora, yo entiendo que la reforma fiscal también no es solamente un ejercicio de contabilidad y de finanza pública, sino que hay un momento político que te permite o no hacerlo. Así es. Y ahí tú estás tocando un tema que yo creo que es importante. La reforma fiscal se tendrá que hacer, y es mejor hacerlo en momentos cuando la economía está creciendo y no cayendo. Creo que el mejor momento que queda de esos 4 años es el primer semestre del 2022. Es tratar de discutir, de construir un relato que permita definir una reforma fiscal que no se trate de incrementar tasas de impuesto, sino lo contrario, incluir esos cambios en un presupuesto 2022 modificado y pues seguir, porque si no, yo creo que habría de esperar el año 2024 para que gane quien gane, repita Luis Abinader o vuelva otro o gane uno nuevo, meterse quizás en condiciones más complicadas
con el tema de una reforma fiscal. Porque sin una reforma fiscal no hay posibilidad de financiar las otras reformas que necesita la sociedad dominicana. No es posible que sigamos con que de cada 3 empleos del sector privado, uno solo sea formal y que a pesar de haber aumentado el salario mínimo en julio, todavía este salario mínimo, 15.600 según la Seguridad Social, ni logra comprar el 70% de la canasta básica de los hogares más pobres. Es un tremendo reto para la economía y para la misma sociedad dominicana. Bueno, Henry, agradecerte por estar en Voz Vespertina y esperamos pronto tenerte aquí físicamente. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Henry. Gracias por la invitación, cuídense mucho y un feliz fin de semana a todos ustedes. Igual Gracias, para ti. Saludos. A ustedes vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en breve con Voz Vespertina. No se vayan.